Una amable camarera pagó el café de un anciano, sin saber que era un multimillonario que buscaba a su futura esposa. El café del centro bullía con la actividad matutina mientras la lluvia golpeaba contra las grandes ventanas, difuminando el paisaje urbano más allá. El rico aroma del café recién hecho se mezcló con el aroma del pavimento empapado por la lluvia, creando un ambiente reconfortante para los clientes que buscaban refugio del clima lúgubre. En medio del ruido de las tazas y el murmullo de las conversaciones, las puertas se abrieron, permitiendo que una ráfaga de aire frío barriera el café. Un hombre de unos 50 años entró. Su abrigo raído goteaba lluvia y sus zapatos desgastados dejaban huellas tenues en el piso pulido. Su cabello de sal y pimienta estaba húmedo, pegado a su frente, y sus ojos tenían un cansancio que hablaba de las dificultades soportadas. Se acercó al mostrador vacilante, su mirada parpadeó sobre el menú antes de posarse en el joven barista detrás de la caja registradora. Con una voz apenas por encima de un susurro, pidió un simple café negro. Cuando el barista llamó al pedido, el hombre metió la mano en sus bolsillos, sus movimientos se volvieron cada vez más frenéticos mientras buscaba su billetera. Su rostro palideció y tragó saliva antes de hablar, su voz teñida de vergüenza. Lo siento, tartamudeó. Debo haber dejado mi billetera en casa. Si está bien, ¿podría sentarme aquí por un rato hasta que la lluvia cele? El barista, un joven con una mandíbula afilada y una lengua aún más afilada, cruzó los brazos sobre el pecho y sonrió. Mira, amigo, dijo en voz alta, llamando la atención de los clientes cercanos. Esto no es un refugio. No damos regalos a personas que no pueden pagar. Si no tienes dinero, no puedes quedarte. Las mejillas del hombre se sonrojaron de un profundo carmesí mientras daba un paso atrás. Sus ojos se clavaron en el suelo. No estaba pidiendo una bebida gratis, murmuró. Solo un lugar para mantenerse seco por un tiempo. Una risa sarcástica surgió de una mesa cercana donde un grupo de clientes bien vestidos se sentaron a observar la escena. Imagínate eso. Uno de ellos se burló. Entró en un café sin un centavo y esperando que lo sirvieran. Algunas personas no tienen vergüenza, intervino otro, con la voz goteando desdén. Los tiempos deben ser difíciles si los mendigos ahora aspiran a ser conocedores de cafés. Los hombros del hombre se encorvaron mientras se volvía hacia la puerta. El peso de la humillación lo presionaba pesadamente. Desde el otro lado de la habitación, Emma, una camarera de 29 años con cabello castaño rojizo recogido en una cola de caballo suelta, observó el intercambio. Sus ojos color avellana, generalmente cálidos y acogedores, ahora ardían de indignación. Balanceando una bandeja cargada de tazas y platos vacíos, navegó a través del café lleno de gente hacia el mostrador. Dejar la bandeja con un ruido decisivo. Metió la mano en el bolsillo de su modesto uniforme y sacó un billete de $5, colocándolo firmemente sobre el mostrador. Eso es suficiente, dijo, su voz firme y clara, cortando los murmullos que habían comenzado a extenderse. La sonrisa del barista vaciló mientras la miraba. Emma, ¿qué estás haciendo? Se burló. No tienes que pagar por este tipo. No puedes simplemente venir aquí y esperar limosnas. La mirada de Emma recorrió a los clientes reunidos, su expresión inquebrantable. Estoy cubriendo como café, dijo. No por lástima, sino porque sé lo que es ser juzgado por no tener suficiente. Una risa burlona brotó de la esquina de la habitación. ¡Qué noble! Un hombre se burló de una camarera que jugaba al héroe. Tal vez estés esperando un consejo de él más tarde. Emma se volvió hacia la habitación, su postura erguida y su voz resonando con convicción. La bondad no es una transacción, declaró. No nos disminuye mostrar compasión, sino menospreciar a los demás, eso revela la verdadera pequeñez. El café se quedó en silencio. La corriente subterránea anterior de burla fue reemplazada por una sensación palpable de introspección. Emma se volvió hacia el hombre, ofreciéndole una sonrisa amable. Por favor, siéntese, invitó. Traeré tu café en breve. No dejes que las duras palabras de los demás definan tu valor. El hombre la miró a los ojos, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Asintió apreciativamente y encontró un asiento junto a la ventana, donde la lluvia seguía cayendo en cascada por el cristal. Mientras Emma preparaba su café, la atmósfera en el café cambió sutilmente. Los clientes evitaban mirarla a los ojos, su diversión anterior ahora reemplazada por una contemplación tenue. En ese momento, Emma, a pesar de sus modestos medios y el desprecio de los demás, se erigió como un faro de dignidad y empatía. Y el hombre,
una vez considerado indigno por quienes lo rodeaban, encontró consuelo en el simple acto de ser visto y valorado. El momento en el café todavía resonaba en la mente de Emma mientras limpiaba la última mesa de su turno. Nadie le había hablado directamente desde entonces, pero las miradas, los susurros y el silencio flotaban en el aire como humo. A la mañana siguiente, su gerente, Brian, la llamó a la oficina. La pequeña habitación olía a café quemado y lejía. «Cierra la puerta», dijo. Emma obedeció. Brian se cruzó de brazos. «Este es un negocio, Emma, no tu proyecto de caridad». Se quedó callada. «No puedes decidir quién recibe regalos», continuó. «Si quieres interpretar a la Madre Teresa, hazlo fuera del horario laboral». «Lo pagué», dijo con calma. «Ese no es el punto», espetó. «Avergonzaste a tu compañero de trabajo e incomodiste a los clientes». Emma lo miró a los ojos. «No», se avergonzó a sí mismo. «No me pongas a prueba», dijo Brian bruscamente. «Estás aquí para servir, no para sermonear». Un momento de silencio. «¿Puedo ir?», preguntó. «Sally recuerda tu lugar». De vuelta en la cocina, Mercy y Joss estaban junto al fregadero. Se quedaron en silencio cuando ella entró. Al pasar, Mercy murmuró, lo suficientemente alto: «Debe ser agradable actuar noble cuando todavía divides el alquiler con tu hermana pequeña». Joss se rió entre dientes. Apuesto a que pensó que el tipo era un millonario secreto. Emma no dijo nada. Agarró su abrigo, se despidió y se metió en la llovizna. Afuera, el aire olía a pavimento mojado y humo de la ciudad. Ella no se apresuró. El apartamento que compartía con Lily era estrecho, un dormitorio con pintura descascarada y en una ventana con corrientes de aire. Lily yacía acurrucada en el sofá, temblando bajo una manta. «Oye», susurró Emma, rozando la frente de su hermana. «Llegas tarde», murmuró Lily. Emma sonrió. «Quedé atrapado en la lluvia». Recalentó gachas viejas, agregó una pizca de sal y se las entregó a su hermana. Luego revisó su billetera. 3 pesos. Una ficha de metro. Una foto descolorida de su madre. Miró el dinero, lo dobló lentamente y lo volvió a deslizar. «No me arrepiento. No por el café. No por nada». Después de que Lily se durmió, Emma se sentó junto a la ventana, mirando la lluvia caer por el vidrio. Su reflejo le devolvió la mirada, cansado, pálido, pero con una fuerza tranquila que aún brillaba debajo. Sus pensamientos se remontaron a hace años. 15, tal vez, cuando su madre se desplomó en un mercado callejero. La gente había pasado sin detenerse, todos menos uno. Una anciana con una falda remendada se había arrodillado junto a ellos, ofreciendo agua y envolviendo un chal alrededor de los hombros de Emma. Emma nunca supo su nombre, pero recordó su amabilidad. Ese momento se convirtió en una promesa. Entonces, cuando vio a ese hombre en el café, mojado, avergonzado, invisible, no hubo decisión que tomar. Hizo lo que había que hacer. El juicio no importó. Ella importaba. Esa noche, antes de apagar la luz, susurró en la oscuridad, solo para ella: «Prefiero que se burlen de mí por hacer lo correcto que me elogien por permanecer en silencio». Y en ese pequeño apartamento, sin nada de sobra más que su propia dignidad, Emma sintió algo raro. Paz. Habían pasado 4 días desde el incidente, 4 largos turnos llenos de susurros y miradas a medio escuchar que se demoraron demasiado. Emma había aprendido a vivir con ser invisible, pero ahora era visible por algo que no había pedido, y las escaleras se sentían más pesadas que el silencio. Esa mañana el café zumbaba como de costumbre, las tazas tintineaban, el vapor silbaba, la conversación ociosa. Emma se movió de mesa en mesa, limpiando migas, apilando platos, ofreciendo sonrisas educadas. Entonces sonó el timbre. Ella no levantó la vista de inmediato, pero algo cambió. El aire se calmó y la curiosidad tiró de ella. Miró hacia la puerta. Entró un hombre alto, vestido con un traje de color carbón y un pañuelo de seda, con el pelo de sal y pimienta bien peinado. Sus zapatos lustrados golpeaban ligeramente el suelo. Parecía un hombre que pertenecía a una torre de cristal, no a este modesto café. Pero había algo inconfundible en sus ojos. Emma se congeló. No fue al mostrador. Caminó hacia la mesa junto a la ventana, el mismo asiento donde una vez se había sentado un hombre empapado y humillado, y la tomó sin decir una palabra.
Emma agarró el paño en su mano. Su corazón latía con fuerza. Se acercó con un menú, sin saber si actuar como si no supiera o decir la verdad en voz alta. Antes de que pudiera decir algo, él levantó la vista. No estoy aquí para ordenar. Hizo una pausa. Solo tengo una pregunta, dijo. ¿Por qué me ayudaste? Emma parpadeó. Y, simplemente no pude ver cómo sucedía. No me conocías. No tenías nada que ganar. Ella vaciló. No parecías alguien pidiendo una limosna. Te veías como alguien a quien hacen sentir pequeño. Y conozco ese sentimiento. Se sentó frente a él, dejando el menú a un lado. Cuando tenía 17 años, dijo, mi madre se desplomó en un mercado. Nadie ayudó. Caminaron a su alrededor como si fuera un problema. Excepto una mujer, una anciana que apenas tiene nada. Ella se quedó y le prometí que sería como ella si alguna vez tenía la oportunidad. No interrumpió. Simplemente escuchó. Ese día, dijo en voz baja, recordé esa promesa. Pasaron unos pocos latidos de silencio. Luego preguntó, ¿lees? Emma parpadeó. ¿Libros? Él asintió. Solía hacerlo. No mucho últimamente. Me gustaban las historias sobre gente común que hacía cosas valientes. Sonrió levemente. Buena elección. Empezaron a hablar de libros, ciudades, música, Bach, Chopin. ¿Por qué las personas se vuelven crueles cuando se sienten impotentes? Mencionó autores que Emma nunca había leído y ella no pretendía conocerlos. Ella respondió con curiosidad, no con fingimiento. Pasaron los minutos, luego más. El ruido del café se desvaneció en el zumbido de fondo. En un momento dado, Emma se rió, realmente se rió, por primera vez en días. No eres lo que esperaba, dijo. Levantó una ceja. ¿Qué esperabas? Ella se encogió de hombros. Alguien que solo quería dar las gracias y desaparecer. Él miró hacia abajo, luego la miró a los ojos de nuevo. He tenido riqueza durante mucho tiempo, dijo. Pero muy pocas personas me han hecho sentir humano de nuevo. Ese día lo hiciste. Emma no respondió. Ella no necesitaba hacerlo. En ese momento, eran solo dos personas. No una camarera y multimillonaria. No un extraño y un salvador. Solo dos almas finalmente vistas. Y ninguno de los dos olvidaría que fue exactamente una semana después de su segundo encuentro. Cuando Emma recibió el sobre. No había dirección de remitente, ni nombre del remitente, solo una pesada tarjeta de marfil en el interior con letras doradas en relieve y el inconfundible logotipo de Linsley, un hotel de 5 estrellas en el corazón de la ciudad conocido más por albergar jefes de estado que camareras de los cafés de Bytown. Su nombre estaba impreso claramente en la parte superior. Emma L. Bennett, invitada de Charles H. Eberlin. Lo miró fijamente durante mucho tiempo. La luz de la tarde atrapó el sello dorado como un secreto que la desafiaba a abrir. Casi no fue, pero la curiosidad mezclada con una extraña opresión en su pecho la llevó al vestíbulo del hotel. 3 días después, vestida con su única blusa bonita, zapatos prestados por su compañera de cuarto y su cabello recogido hacia atrás con manos temblorosas, cuando cruzó las puertas giratorias, se sintió como entrar en otro mundo. Pisos de mármol pulido, candelabros goteando luz, personas que caminaban con derecho a silencio. Se acercó a la recepción, su voz apenas firme. Emma Bennett. Creo que tengo una reunión. El conserje asintió sin sorpresa y la dirigió a un salón privado en el piso 21. El señor Eberlin se unirá a usted en breve. ¿El señor Eberlin? Subió al ascensor en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. El salón era tranquilo y opulento, sillas de cuero profundo, ya suave zumbando de altavoces invisibles y una vista que dominaba el horizonte como una sala del trono en el cielo. Se quedó junto a la ventana, sin saber si pertenecía a este tipo de mundo, hasta que la puerta detrás de ella se abrió. Ella se volvió. Charles. Pero no el hombre del café, ni siquiera la figura de traje de hace días. Este Charles llevaba regalos como un traje a medida. Flanqueado por 2 asistentes que se detuvieron brevemente en la puerta. Entró con el tipo de autoridad que no exigía atención. Simplemente lo fue. Emma, dijo, su voz suave, baja. Gracias por venir. Trató de sonreír, pero su voz se entrecortó. Esto no es exactamente una cafetería.
Hizo un gesto hacia la mesa colocada cerca de la ventana, ya preparada con té, fruta y un espresso intacto. Por favor, dijo. Sentarse. Ella obedeció, aún sin saber si estaba siendo honrada o inspeccionada. Se sentó frente a ella, cruzando las manos. Quería decírtelo en persona, comenzó, porque cualquier otra cosa se sentiría deshonesta. Ella esperó. Mi nombre, dijo, es Charles H. Eberlin. Soy el fundador de Eberlin Holdings. Operamos en 12 países, principalmente en infraestructura e inversión de impacto social. Emma parpadeó. Abrió la boca pero no dijo nada. No estaba fingiendo ser otra persona, agregó rápidamente. Pero esa mañana en el café, me vestí de manera informal. Sí. No traje mi billetera a propósito. Necesitaba saber qué vería la gente cuando no había nada que ganar. Emma miró fijamente el té frente a ella como si pudiera ofrecer claridad. Mi esposa falleció hace 15 años, continuó, su voz más baja ahora. Cáncer. Repentino. Nunca tuvimos hijos. Después de su muerte, dejé de confiar en la gente, dejé de creer que la bondad era real. Comencé a viajar de forma anónima, visitando ciudades, pueblos. No solo para ver el mundo, sino para ver quién todavía vivía con el corazón en él. Él la miró directamente. Ese día, encontré a alguien. La garganta de Emma se apretó. No sabía si se sentía honrada u horrorizada. ¿Me tendiste una trampa?, preguntó, con la voz temblando ligeramente. No, dijo suavemente. No me acerqué a ti. No pedí nada. Simplemente miré. Y tú elegiste. Ella sacudió la cabeza lentamente. No sé si sentirme agradecido o manipulado. Él asintió. Lo entiendo. Sí. Emma se puso de pie abruptamente, su silla raspando suavemente contra la alfombra. ¿Y ahora qué?, preguntó. Me dices que pasé tu pequeña prueba de moralidad. ¿Y luego qué pasa si me escribes un cheque? ¿Ofrecerme un trabajo? ¿Un coche? Charles no se inmutó. No te ofrezco nada a menos que elijas escucharme. La respiración de Emma era temblorosa, sus emociones eran una tormenta de contradicción, conmoción, ofensa, curiosidad, temor. Él también se puso de pie, caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. No te estaba probando, Emma, dijo de nuevo. Estaba buscando algo que pensé que el mundo había perdido. Y tal vez alguien que me recuerde lo que significaba ser visto. No como multimillonario, no como una carga. Solo como un hombre. Ella lo miró en silencio. No quiero comprar tu gratitud, agregó, pero me gustaría saber, ¿volverías a tomar un café conmigo? Sin expectativas, sin pretensiones. Emma lo miró, no al traje a medida, al salón de lujo, al horizonte, sino a sus ojos. Los mismos ojos que habían mirado hacia abajo, húmedos por la vergüenza, agarrando un abrigo andrajoso y pidiendo mantenerse secos. El hombre frente a ella era el mismo hombre en el café, y de alguna manera eso importaba más que cualquier otra cosa. Dejó escapar un suspiro lento. No sé qué es esto, dijo en voz baja. O lo que creas que podría ser. Pero sé quién soy. Charles se volvió hacia ella, algo tácito en su expresión. ¿Y quién es ese?, preguntó. Ella sonrió. Pequeño, tranquilo, honesto. Alguien que no lo hizo para hacerse notar. Y alguien que no tenga miedo de alejarse si eso es todo lo que resulta ser. Él asintió, las comisuras de su boca se levantaron. Eso es lo que te hace diferente. Y por primera vez, Emma se dio cuenta de que esto no era una prueba. Era una invitación. No en la riqueza, sino en algo mucho más raro, ser visto y recordado no por lo que impresionas, sino por lo que eliges ser. Cuando nadie está mirando, Emma no esperaba volver a saber de Charles. Pensó que tal vez su última conversación en el hotel había sido el final de algo extraño, surrealista. Un momento fuera de su vida normal, una ventana por la que había mirado pero que nunca se le permitiría ir más allá. Pero a la tarde siguiente, llegó otro sobre. Esta vez no hay grabado en oro, solo su nombre escrito con cuidadosa caligrafía. Dentro había una breve nota escrita con la misma letra firme. Emma, viajaré a Montreal la próxima semana. Lo visito todos los años. Es más tranquilo allí. Pacífico.
Me gustaría que vinieras. No para los negocios. No por formalidad. Solo compañía. Solo conversación. Sin expectativas. Solo una invitación sincera. Charles. Había un boleto de tren de ida y vuelta escondido dentro. Lo sostuvo en su mano durante mucho tiempo. Más tarde esa noche, en la estrecha cocina de su pequeño apartamento, Emma miró fijamente el arroz hirviendo en la estufa mientras su hermana menor, Lily, estaba sentada en el sofá, tosiendo suavemente entre sorbos de té. «Estás callado», dijo Lily. Emma sonrió levemente. «Eso es raro, ¿eh?» Lily inclinó la cabeza. «¿Estás pensando en él?» Emma asintió. Le contó todo a Lily. Sobre la invitación, el boleto, la forma en que la hizo sentir, como si se hubiera abierto una puerta, una a la que no se había atrevido a llamar antes. «No estoy segura de pertenecer a su mundo», dijo. «¿Qué pasa si me avergüenzo? ¿Qué pasa si cambia la forma en que me veo a mí mismo? ¿O la forma en que me ve?» Lily la estudió por un momento. Luego dijo algo que Emma nunca olvidó. «Has pasado toda tu vida haciendo espacio para los demás. Tal vez sea hora de que veas cómo se ve el espacio cuando alguien lo hace por ti». Esa noche Emma no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando la lluvia golpeando el cristal de la ventana, el sonido de los autobuses urbanos zumbando debajo, el suave tic-tac del viejo reloj en la pared. Pensó en el café, en la forma en que la gente se había reído, se había burlado, juzgado. Pensó en Charles, ojos humildes, escrutadores, humanos. Y pensó en su madre, que solía decir, no esperes a que la vida venga a buscarte. A veces tienes que ir a buscarlo tú mismo. Al amanecer su decisión estaba tomada. Empacó con ligereza una sola bolsa, un diario gastado, 2 mudas de ropa y el libro que había estado demasiado cansada para terminar durante meses. Le dejó a Lily una nota en el refrigerador con dinero para comestibles y un abrazo que duró más de lo habitual. En la estación de tren, se paró en el andén con el corazón atrapado en algún lugar entre la vacilación y la esperanza. Cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron con un suave silbido, dio un paso adelante. No en el lujo, no en una fantasía, sino en lo desconocido. Charles estaba esperando en la cabina. Sin guardaespaldas, sin fanfarria. Solo él sentado junto a la ventana, un libro en su regazo y 2 cafés en la mesa. Levantó la vista cuando ella entró y sonrió. No la sonrisa practicada de un hombre acostumbrado a que le sirvan, sino algo más cálido. Algo real. «No pensé que vendrías», dijo. Emma se sentó frente a él, colocando su bolso suavemente a sus pies. «Yo tampoco pensé que lo haría», respondió. «Pero luego recordé que el mundo no cambia a menos que entres en él». Él asintió pensativo. «No estoy ofreciendo nada», dijo. «Sin promesas. No hay caminos pavimentados en oro. Solo pensé que tal vez era hora de dejar de caminar solo». Emma miró por la ventana mientras la ciudad comenzaba a desdibujarse, los edificios daban paso a los árboles, el ritmo del tren se asentaba en su pecho como un latido del corazón. Ella se volvió hacia él. «Tal vez», dijo, «ambos necesitábamos a alguien que nos recordara que todavía podemos elegir algo diferente». Y con eso, el tren los llevó adelante, 2 viajeros improbables unidos no por el destino sino por la elección. Emma no sabía a dónde llevaría el viaje, pero por primera vez en su vida, no tenía miedo de la respuesta. Porque no estaba corriendo hacia el escape, la riqueza o la fantasía. Estaba entrando en algo honesto. Y eso, se dio cuenta, era suficiente. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que Emma había conocido. No hay hoteles de 5 estrellas, ni yates, ni brunch con champán. En cambio, se encontró despertando en pueblos tranquilos y ciudades polvorientas, en modestas casas de huéspedes y centros comunitarios, viajando en la parte trasera del viejo jeep de Charles con las ventanas bajadas y el viento jugando en su cabello. No vivió como el multimillonario que el mundo creía que era. Visitaron orfanatos en las afueras de pequeñas ciudades donde los niños corrían a los brazos de Charles gritando su nombre, no porque les diera juguetes, sino porque recordaba cumpleaños, libros favoritos, bromas internas. Fueron a refugios para adictos en recuperación donde Charles hablaba poco, pero escuchaba profundamente. Se sentaron en los porches de las casas a medio construir a manos que él había financiado pero nunca nombrado, comiendo sopa hecha por personas que no tenían idea de que el hombre frente a ellos era dueño de la mitad del horizonte. Emma observó todo esto con asombro silencioso. Nunca se anunció, nunca buscó elogios.
Ella le preguntó una vez mientras clasificaba cajas en una despensa de alimentos comunitaria en Vermont, ¿por qué no le dices a la gente quién eres? Se encogió de hombros. Porque dejarían de hablarme como si fuera humano. Donde quiera que fueran, ella veía lo mismo. Sus ojos no buscaban gratitud sino conexión. Y más de una vez vio su propio reflejo en una ventana y se dio cuenta de que estaba sonriendo de una manera que no lo había hecho en años. Una noche, en una cabaña ubicada cerca del borde de un bosque en Quebec, se sentaron en el porche mientras los grillos cantaban y el aire colgaba cargado con el aroma del pino. La única luz provenía de una sola linterna en la mesa de madera entre ellos. Charles había preparado té de manzanilla. Emma se acurrucó en una manta de lana, viendo cómo el vapor salía de su taza. No habían hablado en un tiempo, pero no era un silencio nacido de la incomodidad. Era el tipo de silencio que se sentía como respirar juntos. Finalmente, Charles se reclinó en su silla, mirando hacia la oscuridad. He tenido gente que me ha ofrecido todo, dijo. Compañía, comodidad, incluso amor. Hizo una pausa, luego se volvió hacia su voz más tranquila. Pero no necesito que alguien me ame. Necesito a alguien que entienda por qué amo las cosas que hago. Alguien que no necesita ser deslumbrado, solo presente. Emma no respondió de inmediato. Dejó que las palabras se asentaran entre ellos, pesadas y delicadas. Luego lo miró, sus ojos reflejaban tanto la luz de la linterna como algo más profundo. No sé si soy esa persona, dijo honestamente. No sé si entiendo todas las razones por las que eres quien eres. Respiró hondo. Pero sí sé esto. Nunca me he sentido más como yo mismo que cuando estoy contigo. Charles no sonrió. No parecía triunfante. Simplemente parecía tranquilo, como si acabara de escuchar la respuesta que no sabía que había estado esperando. No se tocaron las manos. No se inclinaron por nada más, porque lo que compartían no se trataba de proximidad. Se trataba de reconocimiento, de dos personas separadas por generaciones, moldeadas por vidas muy diferentes, encontrando una resonancia silenciosa en el espacio entre sus cicatrices. Más tarde esa noche, Emma se sentó junto a la ventana de la cabaña, escribiendo en su diario. Sus pensamientos vinieron en medias oraciones y palabras sueltas, silenciosas que se veían. Cerró el libro, lo metió debajo de la almohada y susurró en la quietud. No vine en busca de amor, pero tal vez me topé con algo más valiente. Afuera, las estrellas parpadeaban sobre ellos como testigos silenciosos de una historia que aún se desarrollaba, una historia no de fantasía o destino, sino de dos almas que alguna vez creyeron que estaban solas. Hasta que dejaron de serlo. 3 meses. 3 meses de mañanas tranquilas y conversaciones sin prisas, de escuchar más que hablar, de ver el mundo no desde las ventanas de los áticos, sino desde las escaleras de la calle y los salones comunitarios abarrotados. Emma había cambiado, pero no de la manera que la mayoría de la gente podría esperar. Ella no era más rica. Ella no se vestía de manera diferente. Sus zapatos todavía estaban desgastados en los bordes, su diario todavía lleno de pensamientos garabateados y esquinas arrugadas, pero su espíritu había cambiado. Caminaba más recta, hablaba más despacio, ya no sentía la necesidad de explicar su valía a nadie. Charles también lo notó. Acababan de regresar de una visita a un refugio para mujeres en Detroit, cuando él pidió hablar con ella en privado. Se sentaron en la terraza de la azotea de una iglesia convertida que estaban financiando, con el horizonte brillando detrás de ellos. Le entregó una carpeta simple, sin cinta, sin ceremonia. Dentro estaban los documentos legales para establecer una fundación a su nombre. El Fondo de Oportunidades Emma Bennett. Ella levantó la vista lentamente. Quiero dejar algo atrás, dijo. Pero no en mi nombre. Ya he hecho suficiente de eso. Quiero a la próxima chica, la que sirve mesas, cuidando a su hermana, pensando que nadie la ve. Quiero que sepa que alguien lo hizo. Emma no dijo nada. Todavía no. Charles continuó. No tienes que ejecutarlo. Ni siquiera tienes que estar involucrado. Pero existirá porque lo hiciste. Porque una persona eligió ver a alguien no por lo que tenía, sino por lo que era. Emma colocó la carpeta sobre la mesa suavemente, sus dedos descansando en el borde del COVID, no sé qué decir, susurró. Charles sonrió. No tienes que decir nada. Pero lo hizo. Respiró hondo, firme y segura. Me siento honrada, dijo. Más de lo que puedo expresar. Pero si está bien, me gustaría probar otra cosa. Él asintió,
Alentador. Quiero construir algo por mi cuenta, dijo. No es necesario que lleve mi nombre o el tuyo. Quiero empezar desde cero. No porque no valore lo que estás ofreciendo, sino porque alguien alguna vez creyó en mí lo suficiente como para dejarme creer en mí mismo. Su voz no vaciló. Y quiero ofrecer esa misma creencia a los demás. No a través del dinero, sino a través de la presencia, a través de la escucha, a través de estar allí cuando nadie más aparece. Charles guardó silencio por un momento. Luego sonrió, no con sorpresa, sino con el orgullo tranquilo y radiante de alguien que había sabido desde el principio que llegaría este día. Ya lo has hecho, dijo. Emma lo miró, al hombre que una vez se había sentado temblando en un café, ridiculizado y despedido, solo para convertirse en su espejo, su mentor, su amigo. No había etiqueta para lo que eran. No amantes, no parejas, no del todo familia, sino algo más duradero, una especie de reconocimiento del alma, una verdad compartida que no requería definición. Extendió la mano sobre la mesa y le apretó suavemente la mano. No importa lo que hagas, dijo en voz baja, siempre estaré en tu esquina. Ella asintió, sus ojos brillaban. Y en ese momento, no era necesario decir nada más. Su historia nunca había sido sobre grandes declaraciones. Se basó en decisiones silenciosas, creencia paciente y el coraje de dejarse ir el uno al otro, no por pérdida, sino por confianza. Se sentaron allí hasta que el sol se ocultó en el horizonte, proyectando largas sombras doradas sobre la ciudad que habían venido a ver no solo como un lugar sino como una promesa. Una promesa de que la amabilidad, una vez ofrecida sin condiciones, siempre encontraría su camino de regreso. Y que a veces la forma más verdadera de amor es dejar que alguien recorra su propio camino, sabiendo que lleva un pedazo de ti con cada paso. La lluvia había regresado, suave, constante mientras las últimas letras se presionaban contra la ventana del café. La primera taza. Emma se paró al otro lado de la calle con un paraguas en la mano, observando cómo su visión se hacía real. Esto no era solo un café. Era el café. Aquel en el que todo comenzó. Donde un hombre una vez estuvo empapado, avergonzado por olvidar su billetera. Donde ella, una camarera con poco que dar, había ofrecido un billete de $5 y sin saberlo, había reescrito su vida. Ahora el espacio era suyo, pero lo más importante es que pertenecía a todos. Lo había reconstruido desde cero, pintado las paredes, renovado los pisos, reemplazado las luces con la ayuda de voluntarios, pequeños donantes y el aliento silencioso de alguien que nunca pidió reconocimiento. Grabado debajo del logotipo de vidrio estaba el lema: nadie debería tener que ganarse la amabilidad. En el interior, el café brillaba con vida. Iluminación cálida, ya suave, estantes de libros y el murmullo bajo de las conversaciones. Una pizarra cerca del mostrador no enumeraba los precios y decía: tu primera taza corre por nuestra cuenta. Tu segundo, si puedes, en otra persona. El piano en la esquina esperaba al trío de la tarde. Las tablas no llevaban números, sino palabras escritas a mano. Esperanza, confianza, comienza. Emma estaba de pie cerca de la ventana, observando el flujo de la humanidad. Una enfermera exhausta, un repartidor, una madre y 2 niños. Un espacio para el descanso, para la dignidad. Entonces la puerta se abrió. Un hombre entró, mayor, encorvado, empapado por la lluvia. Sus manos temblaban mientras sostenía la puerta. Parecía inseguro, casi disculpándose. Un joven barista dio un paso adelante. Señor, este lugar es solo para clientes. Si no tienes a Emma cruzando la habitación antes de que pudiera terminar, poniendo una mano suave sobre el hombro del barista. Está bien, dijo, y luego se volvió hacia el hombre. ¿Te gustaría sentarte junto a la ventana? Él asintió agradecido. Ella sonrió. ¿Y qué te gustaría hoy? Solo algo cálido, murmuró. Sentarse un poco. Ha sido una mañana larga. La voz de Emma se suavizó. Entonces hagámoslo más largo. Con un poco de paz. Miró al barista. Aquí, la primera copa siempre corre por nuestra cuenta. Sin preguntas, sin vergüenza. Él asintió, con los ojos muy abiertos. Lección aprendida. Mientras se dirigía a la parte de atrás, algo tiró de ella. Se volvió hacia la ventana, y allí estaba Charles, de pie al otro lado de la calle bajo un paraguas negro, con el cuello del abrigo levantado, el rostro tranquilo y los ojos cálidos. No saludó, no entró,
solo miró. Ella lo miró a los ojos, y en ese momento de silencio, algo pasó entre ellos. Gratitud, despedida, y algo más. Una promesa. Asintió una vez, luego se dio la vuelta y desapareció bajo la lluvia. Más tarde, durante la suave apertura, Emma se paró junto al piano con un micrófono en la mano y una taza caliente en la otra. Miró alrededor del café. Cada asiento llenó el aire de comodidad. Hace años, comenzó, pagué el café de alguien. No sabía quién era. Acabo de ver a alguien siendo hecho pequeño y no pude apartar la mirada. Hizo una pausa. Esa taza me costó 5 pesos, pero lo que me dio fue una nueva forma de ver el mundo. Algunos asintieron, otros se secaron los ojos. Pensé que estaba ayudando a un hombre que estaba perdido, dijo. Pero resulta que me ayudó a encontrar la versión de mí misma que no sabía que se me permitía ser. Dejó la taza. Este café no se trata de vender café. Se trata de presencia. Sobre aparecer cuando nadie más lo hace. Su voz se hizo más suave. Un hombre me dijo una vez que la bondad no necesita ser recordada. Solo necesita continuar. Ella sonrió. Así que eso es lo que estamos haciendo aquí. Una taza a la vez. Y casi como una ocurrencia tardía, agregó, algunos amores no necesitan romance. Algunas vidas cambian con nada más que un gesto amable y el coraje de decirlo. La sala aplaudió, un saxofón comenzó a sonar y, en algún lugar de la parte de atrás, se sirvió una primera taza para alguien que no sabía que la necesitaba hasta que lo hizo. Y así comenzó de nuevo. Gracias por acompañarnos en este sincero viaje, que comenzó con un solo acto de bondad y se convirtió en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos esperaba. Emma no necesitaba un milagro. Ella no persiguió riquezas ni títulos. Todo lo que hizo fue elegir preocuparse en una mañana lluviosa cuando nadie más lo haría. Y a veces eso es todo lo que se necesita para cambiar no solo una vida, sino 2. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te recordó el poder silencioso de la compasión, no olvides dar me gusta, comentar y, lo más importante, suscribirte al canal. Aquí contamos el tipo de historias que sanan, elevan y nos recuerdan lo que significa ser verdaderamente humano. Nos vemos en la próxima, donde otra alma espera ser vista.